Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. ¡Aleluya! Damos gracias. ¿A quién? A Jesucristo. Hoy estamos una vez más en el programa de Las Hormigas. Estamos aquí contentos con nuestra hermana Carmen y hoy tenemos un material precioso para ustedes. ¿Cuántos ya están esperando este material de parte del Señor Jesucristo? Una palabra sazonadita del cielo. Hermana Carmen, palabras de saludos. Hoy tenemos que ir muy rápido porque tenemos mucha información para darles. Así que no sé por qué estoy hablando rápido. Ah, sí, porque tenemos que ir rápido. Hermana Carmen, salúdeme rápido. Gloria a Dios. Bendiciones para todos y bueno, como siempre, muy gozosa de compartir la palabra del Señor. Amén, amén. Bueno, queremos también dar gracias al Señor Jesús. Hay muchísimas personas que nos han dicho que el último programa ha sido de muchísima bendición para su alma. Hemos entendido que el Señor ha administrado, ha dado esa pequeña gota para muchas almas que estaban sedientas de esa palabra. Así que van los saluditos para nuestra hermana Eunice, que se estuvo comunicando y dando testimonio de que este programa le ha ayudado en la formación cristiana, ¿verdad? Ella me estaba diciendo, ¿sabes, hermana, que yo justo estaba preparando este tema para compartir en mi iglesia? Y de este programa pude sacar muchísima información. Pero también van los saludos para la hermana Patricia, para otras hermanas como la hermana Alicia, la cual me contaba y me decía, yo no podía parar de llorar. Este programa ha sido muy especial para mi vida. De hecho, lo he compartido porque ha sido de muchísima bendición y otras tantas almas que también se han comunicado con el programa de Las Hormigas y damos gracias al Señor Jesucristo. Hay muchas naciones que están siendo impactadas a través de estos audios y le damos toda la gloria ¿a quién? A Jesús, porque Él es el que hace posible todas las cosas. La gloria es tuya, Papito Dios, no es de nosotros, es tuya. Así que le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que podemos ir a más. Nuestro Señor Jesucristo hoy nos ha dado una palabra, le ha dado la palabra a nuestra hermana Carmen, en el cual, ¿qué tenemos hoy, hermana Carmen? Sí, la palabra de hoy es en el Salmo 92, del versículo 12 al versículo 15. Y tiene como subtítulo allí arriba, Alabanza por las bondades del Señor. Y es un versículo bastante conocido, ¿verdad? Y dice así su palabra. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué tremendo, damos gracias al Señor Jesús. Sabe que a mí me hace acordar muchísimo a este salmo, sobre todo esta parte, ¿verdad? Que en mis primeros comienzos con Cristo cantábamos un coro, ¿verdad? Hay un coro con este salmo. Damos gracias al Señor Jesús. Hermana, usted compartió Salmo 92 desde el versículo 11. 12 en adelante. En esta versión dice algo totalmente distinto, pero vamos a leerlo un poquito para que nos dé un poquito más de entendimiento, aunque está muy claro, pero vamos a estar desarrollando este tema en el nombre de Jesús. Vamos a estar compartiendo en lenguaje actual Salmo 92, verso 12 en adelante, que dice así la palabra del Señor. Dios nuestro, en tu presencia la gente buena crece y prospera, como palmeras bien plantadas, como los cedros del Líbano, vivirán muchos años y se mantendrán sanos y fuertes, siempre hablarán de tu justicia y de tu constante protección. Es un poco diferente, pero la misma idea. Vamos a estar orando en este tiempo para que nuestro Señor Jesucristo haga lo que Él sabe hacer.
Damos gracias al Señor por ese Dios que no vemos, pero Él sabe cómo hacer que esta palabra te alimente, mi querida alma. Él sabe cómo hacer que esta palabra se posesione en nuestras vidas. Aún nosotras necesitamos que ese Dios invisible nos haga, Señor, que nuestras almas se llenen de esa palabra, para este tiempo. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria, todo el honor, Papito Dios. A ti te pertenece, Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor amado, que tú, Señor amado, nos deje entendimiento para ponerla por obra, para que nos alimente, para poder dar, Señor, esta palabra a los que necesitan, Señor, escucharla. Gracias te damos, Jesús, por todas las manifestaciones, Señor amado, que tú vas a hacer y vas a provocar a través de estos audios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, para comenzar, vamos a decir qué significa la palabra justo, ¿verdad? Yo fui allí al diccionario y dice, en el diccionario bíblico dice, es aquel que vive bajo la ley de Dios, ¿sí? El justo es aquella persona, bueno, que se ha acercado a Dios, ¿verdad? Por medio de Jesucristo, ¿verdad? Nuestros pecados han sido perdonados y esa comunión con Dios ha sido restablecida a través de esta entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario, y hemos sido justificados por medio de esa sangre preciosa, ¿verdad? Y bueno, es interesante y es hermoso ver cómo el salmista escoge estas dos especies de árboles como símbolo de durabilidad y fortaleza, ¿sí? Porque tanto las palmeras como los cedros son notables en este aspecto. Y eso es lo que vamos a detallarnos para empezar, ciertas características de la palmera. Vamos a comenzar con la palmera. Como leyó allí Sara, sus años son alrededor entre 100 y 200 años. Y si esta palmera permanece sin que su fortaleza se marchite. Así nosotros también debemos ser, a pesar de que, bueno, la edad avance, ¿verdad? Que la edad venga sobre nosotros, pero esa fortaleza debe permanecer intacta, ¿sí? Sin marchitarse, sin menguar en nuestras vidas. No importa la edad, a veces nos dejan de lado por ser mayores, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver una peculiaridad acerca de cuanto más se da, más dulzura. Otra característica es que de las palmeras existen como 2.500 especies, pero bueno, no vamos a hablar de las 2.500 solamente, Sara, vamos a hablar de esta palmera en la que el salmista concentraba los ojos en la Biblia, ¿verdad? Y se le llama y es conocida como la palmera datilera. Es una palmera que está coronada por su parte superior con una corona de grandes hojas de palmeras, y estas siempre están verdes. Y así nosotros también, por ser hijas del Rey, ¿verdad? Ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, también nosotros poseemos unas coronas. Y hablábamos con nuestra hermana Sara al principio del programa de esta adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Amén. Otra característica es de que crece en el medio de la arena, en el desierto. Es un territorio muy hostil, donde muchos árboles y no hay mucha vegetación, ¿verdad? Y bueno, trayéndolo a nuestras vidas, bueno, nosotros somos peregrinos en este mundo y bueno, es como un desierto, ¿verdad? Donde hay dificultades, donde bueno, allí debemos de crecer y debemos de fructificar igual que las palmeras. Ella crece recta, cerca de 14 a 20 metros, y es notable por su tallo bien derecho, bien recto, ¿verdad? Y bueno, allí indagando, decían que aunque se amarre un peso sobre su tronco, esta igualmente crecerá recta. Y así debemos ser nosotros, ¿verdad? Ningún trabajo, ninguna dificultad, ninguna tentación, ningún peso sobre nuestras vidas debe de torcer ni impedir el crecimiento en las cosas del Señor. Las ramas de estas palmeras que ya nos sirven, ¿verdad? Se van secando y se caen solas, Sara.
Y bueno, así también nosotros, como las hojas de aquella palmera que no sirven y se van desechando automáticamente, también nosotros debemos de quitar, ¿verdad? Y de nuestra vida todo lo muerto, todo lo que nos sirve, todo el pasado, todo lo que no tiene vida, ¿verdad? Los fracasos, todos los rencores, los temores, todo el mundo, todo aquello que no sirve en nuestra vida, también tenemos que desecharlo, dejarlo que se caigan, ¿verdad? La palmera también crece en una anchura hasta alcanzar el grosor de cada una, que cada una tiene un grosor diferente según la especie, ¿verdad? Pero lo que tiene de peculiar es que está formada como una columna de tejido por dentro, un tejido vivo en el centro del tronco. Y esto está protegido por una corteza que es una corteza muy débil, comentábamos con Sara. Esa corteza puede ser herida, puede ser golpeada, arrancada o cortada, pero igual esta palmera sigue creciendo. Y daba testimonio a mi hermana de que yo tengo unas palmeras allí y traté de sacarlas, pero ellas, aunque estaban no pegadas al suelo, estaban allí como para desecho, ellas seguían extendiendo sus raíces y seguían dando hojas, ¿verdad? Y bueno, a diferencia de otros árboles que se van engrosando en el tronco, se van agregando capas por fuera, ¿verdad? Los otros árboles, la palmera va creciendo de adentro hacia afuera, ¿sí? Y bueno, el logro de nuestra vida espiritual también es determinada por nuestro crecimiento interior, ¿verdad? Porque aunque nuestro hombre exterior es muy parecido a la corteza de la palmera, podemos ser maltratados y azotados y por varias circunstancias, ¿verdad? Pero nuestro interior tiene que estar sano. Ese tiene que permanecer sano, nuestro corazón. Nada podrá detener nuestro crecimiento espiritual. De una palmera, además, nacen muchas otras palmeras, muchos hijos, y esto nos habla de acerca de, bueno, de llevar la palabra a otros, ¿verdad? No importando a quién vayamos a dar sombra. Allí es que en los desiertos se forman los oasis, donde el que viaja por allí en el medio del desierto con calor, ¿verdad? Puede sentarse allí, ¿verdad? Y tomar ese fresco, ¿verdad? De aquel lugar. Bueno, así también nosotros los cristianos debemos de ser igual, que a pesar de las hostilidades, ¿verdad? Generales que llegamos a tener en nuestras vidas o que pueda suceder, debemos de ser un lugar fresco donde todos puedan sentirse cómodos. Debemos de ser agradables y amables, sinceros y generosos, sin discriminar a nadie. Y algo que no me gustó mucho es la cantidad de frutos que esta palmera da y en los que se pueden usar. Dice que tiene cerca de 300 usos los frutos de esta palmera. Se pueden hacer cuerdas, tejidos, cestas, escobillas, pañales, alimentos, productos farmacéuticos y bueno, hasta azúcar, manteca, aceite, en fin, es interminable y hasta hacen viviendas, ¿verdad? La cantidad de frutos impresionantes que podemos dar también los cristianos, ¿verdad? En las manos del Señor. Y algo precioso es que el fruto, a los 50 años la palmera tiene un proceso, le sucede algo, viene como un cambio sobre ella. Y es que el fruto que ella da es mucho más dulce. Hay como una transformación. Es cuando su corteza se transforma y empieza a dar los mejores frutos. Es más dulce al pasar de los años. Y por ejemplo, si lo comparamos con un manzano, las manzanas, el manzano cuando empieza a tener sus años, aquella manzana comienza a hacer sus frutos más pequeños, hasta que ya no da más ningún tipo de fruto. Bueno, la palmera, a pasar de los años, entonces, sus frutos son de mejor calidad y más dulzura. Así también nosotros, como hijos de Dios, ¿verdad? Tendríamos que ser así. La palmera, otra cosa interesante, es que no acepta injertos con otros árboles. Así también nosotros debemos de distinguirnos por una separación del mundo, ¿verdad? Separados para Cristo. Esta es un símbolo de triunfo y bueno, nosotros debemos de llevar una vida en triunfo
por medio de aquel que mora en cada uno de nosotros. Y también la palmera es un símbolo de hermosura. Y bueno, nosotros como hijos de Dios somos hermosos. Y no por el aspecto físico, sino por aquel que nos da esa belleza especial que es el Espíritu Santo. Qué tremendo, cuánta información nos has dado con respecto a esta palabra, ¿no? Con respecto al tema de las palmeras. Y sí, hay muchísimas cosas que, por ejemplo, yo no sabía, pero qué importante que es cuando estaban escribiendo este salmo, ¿no? Que decían, nombraron estos dos árboles, en el cual la palmera tiene muchas características que nos asemejan a nosotros, a los cristianos, nos asemejan a los hijos, a las hijas de Dios. Me llevaba muchas cosas que dijiste, Carmen. La cantidad de usos que tiene este árbol, ¿verdad? La cantidad de cosas propiedades que tiene que significan muchas cosas. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Tenemos que hacer como que muchas acciones, como los frutos, ¿no? Esos frutos que a medida que pasan los años se van haciendo cada día más dulces, cada vez más afinados. Nosotros como si fuéramos nosotros esas palmeras, ¿verdad? Tenemos que ser muchos esos frutos, que son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Todos esos frutos que cuando uno recién pisa la iglesia, y algunas veces se le pasa que no está tanto en la templanza, tanto en la mansedumbre, tanto en la bondad. Pero a medida que pasan los años, ¿verdad? A medida que pasa ese tratar con el Espíritu Santo, ya se va afinando ese fruto. Ya tenés más amor, ya podés entender y decir, no, voy a amar a mi enemigo. Cuando de repente viene una circunstancia difícil, digo, no, voy a tener paz. Y de repente las demás personas van a decir, ¿pero por qué no reaccionás? No, es ese fruto que a pesar de los años pues se va afinando, se va endulzando más, se va deleitando más en la presencia del Señor, tiene más fe, tiene más mansedumbre. Me recordaba también cuando tú hablaste de esa palmera que teníamos coronas. Nosotros tenemos las coronas, no es exactamente que se nos ve, pero sabemos que le tenemos la corona de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias al Señor Jesús. Arriba de esa palmera, también nos hablaste que habían muchísimas palmeras, pero la palmera específica que se refiere a este salmo tenía en la parte superior esas hojas verdes, esas hojas que le eran algo muy particular, y nosotros sabemos exactamente que tenemos esa salvación, que la tenemos que cuidar. Nos hablaste también de que cuando se marchitaba, cuando había un desecho, ella sola sacaba eso, que nosotros también, si sabemos, de repente hay amistades que no te convienen, hay cosas que de repente a vos ya no te conviene como cristiano ir a esos lugares, hay cosas que de repente como cristiano ya los tenés que desechar indumentaria, desechar cosas mundanas que de repente antes las hacíamos, pero ahora no nos conviene. Yo me recuerdo siempre a tu esposo, mi querida hermana, cuando nos hablaba del tenis, que es un deporte, no es pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo le trataba y le decía, ¿cuánto tiempo vas a dedicarle en este deporte? Mejor dedicármelo a mí. Y no eres un pecado. Si tú eres una persona aficionada a un deporte, no te estamos diciendo que eso sea malo. Te estamos hablando del tiempo. Hay ciertas cosas que son más prioridad para los hijos de Dios, como buscar del Señor. Hermana, siga, porque esto está muy interesante y yo no quiero hablar mucho. Gloria a Dios. Bueno, mediante esta palabra, ¿verdad? Nos podemos hacer la pregunta de que ¿para qué nos sirve el desierto? ¿Verdad? ¿Para qué nos sirve el desierto, Sara? Bueno, el desierto es un lugar donde aprendemos a crecer y a sobrevivir. En los desiertos de nuestra vida espiritual. Cada cosa que nos sucede, bueno, es para aprender. Duele, es dificultoso. A veces tal vez no querramos pasar, ¿verdad? Pero de cada cosa que sucede en nuestras vidas aprendemos y crecemos y sobrevivimos, siempre tomados de la mano de Jesús.
sirve para probarnos. Así como aquellas palmeras, ¿verdad?, soportan el calor, el frío, el viento, la lluvia. Así también, y siguen de pie y firmes, así también nosotros. A pesar de lo que esté sucediendo en tu vida, a pesar del calor fuerte o del frío, o de la soledad, de la tristeza, o tal vez el viento fuerte que golpee tu casa o tu vida en este día, permanece de pie y firme, porque Cristo está contigo. El desierto nos sirve para ayudar a otros, a refrescar a otros. Son esas las personas que Dios envía para que puedan ofrecer y mostrar el gran amor que Dios tiene. Y a través de sus palabras Dios envía ese descanso y esa agua para calmar la sed de aquel que está en este mundo tratando de calmar esa sed interior que tienen y no llegan a tener paz en su vida. Pues que nosotros podamos ser como esos oasis allí en el medio del desierto, ¿verdad? Soportando pruebas y dificultades y pudiendo decirle a aquella persona: yo te entiendo, yo sé por lo que estás pasando, sé lo que es el frío, sé lo que es el calor, sé lo que es el viento golpeando en tu vida. Pero he aquí, la palabra fresca, Jesucristo es la puerta, Jesucristo es la salida. Bendito sea el nombre de Jesús. El cristiano debemos de crecer como la palmera, porque tenemos un buen fundamento. Sabés que la palmera no se nutre de la arena que hay allí en el desierto, ¿verdad? Porque esta no tiene ningún nutriente. Y bueno, su fundamento, dijimos entonces, no es la arena. Hay creyentes y aún iglesias que quieren crecer, pero están fundamentados en la arena, algo superficial. ¿Sabés que, Sara, las palmeras, tanto la altura que tienen hacia arriba, también la tienen en las profundidades? Sus raíces, esos nervios que dijimos que estaban conformadas, crecen hacia abajo. Tanto como crecen hacia arriba, están sus raíces introducidas buscando tierra, buscando el agua. Y bueno, sabemos que allí la tierra está formada por rocas, ¿verdad? Llega la tierra, llega las rocas hasta después de encontrar el agua, y son metros y metros y metros hacia abajo, ¿verdad? Y estas palmeras entonces extienden sus raíces y allí entrelazan entre las piedras, entre las rocas, hasta llegar a alcanzar entonces el agua, ¿verdad? Para crecer nosotros necesitamos el agua, entonces debemos de sumergirnos en el río del Espíritu Santo para poder crecer y dar fruto. La palmera necesita agua y por consiguiente ella envía sus raíces de una manera profunda hasta encontrar para sostenerse de pie en el medio del desierto. El agua simboliza la palabra, y la unción del Espíritu Santo. Y la roca, mi hermana, es Cristo. Y allí me viene, ya te doy, allí en Mateo 7, cuando dice que el sabio construye la casa sobre la roca. Amén. Mira, mientras tú estabas hablando, mi querida hermana, estaba imaginándome esa palmera. Una de las características que dijiste es que la palmera puede estar creciendo 20, 30 metros. 20, 30 metros para abajo también. O sea que se arraiga y busca en el medio del desierto, busca esa agua. Nosotros podemos entender, también hablaste y nos dijiste, hay cristianos y hay iglesias enteras que son como superficiales, pero que no se van a la profundidad, que van ahí a la cómoda. Y donde viene eso que no está bien arraigado, donde viene un viento, donde viene una tormenta, donde viene una circunstancia, eso se va a derrumbar porque no está en la roca, como estábamos diciendo también, que ese sabio edificó su casa sobre la roca. Mi querida alma, yo sé que de repente vienen circunstancias como nos vienen a nosotras, porque nosotros acá también pasamos circunstancias difíciles y también problemas. No te vamos a hablar de problemas, pero te vamos a hablar que así como la palmera va a la profundidad, así como la palmera en algún momento sintió el azote de ese huracán, el azote de esa gran tormenta, el azote de esos grandes vientos,
así la palmera busca. ¿Dónde busca? En las profundidades. ¿Busca qué? Busca arraigarse. ¿A qué? A la roca. Y busca esas raíces, buscar esa agua. ¿Dónde? Donde otros capaz que dirían, no, yo no la voy a buscar 20, 30 metros abajo para buscar ese poco de agua. Mi querida alma, ¿cómo estás viviendo en este momento? Esa circunstancia que para ti de repente decís, es más fácil salir, es más fácil salirme del camino, es más fácil salir de todo esto porque yo ya no aguanto más. Este programa te está diciendo, no porque queremos de saber todo, no. Jesús mismo te está hablando y te dice, aguanta un poco más, profundízate un poco más, sigue orando, sigue ayunando por ese familiar, sigue ayunando por esa circunstancia, sigue buscando esa roca. Porque muchas veces tú empiezas a decir, voy a buscar 1 metro, pero ya no me da más las fuerzas. Pídele fuerzas nuevas, que Dios te da esas fuerzas nuevas. Y vas otro metro más y después decís, ya no aguanto más, tengo sed, necesito la victoria, necesito la bendición. Y muchas veces es más fácil, hermana Carmen, decir, yo tiro todo, tiro la toalla, ya no aguanto más. Pero Dios dice, no. Sigue profundizando en mí, en mi presencia, en mi búsqueda. Sigue aguantando. Ya no aguanto más los desprecios. Muchas veces me dicen en consejería, ya no aguanto más. Mi situación en mi casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo me voy porque me estoy por derrumbar. Ya me están quebrando. Mire, hay veces que me dicen, hasta el pastor me dice que deje todo, que suelte todo. Pues no sueltes. Tú estás nacida como esa palmera. Tú estás nacida ¿para qué? Para dar frutos. Pero esa palmera no se rinde, no te rindas. Sigue ahondando en las profundidades de Dios y verás la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Hay que ahondar en lo más profundo, aunque ahondar en el secreto. Dice la palabra del Señor, busca en el secreto y yo te voy a recompensar en público. Y ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, un Dios que en las profundidades, ahí tú encuentras esa agua. En las profundidades, cuando de repente otros ya se hubiesen rendido, tú dices, no. Voy a estar en el desierto, pero voy a encontrar esa agua viva, ese manantial, porque es mío, porque Cristo está conmigo. Y si tú estás en la roca, Dios mismo te va a dar la victoria. Yo siento muchos amenes que están diciendo, sí, hermana, sí, voy a seguir en la roca, voy a seguir profundizando porque Cristo me dará esa gran victoria. Damos gracias al Señor Jesús. Ahí viene esa bonanza para tu vida, mi querida alma, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el versículo 12 entonces leímos que decía, el justo florecerá como la palmera. De cierto floreceremos y tendremos esta fuerza de la palmera. Y sigue el versículo diciendo, crecerá como cedro en el Líbano. Y ahora vamos a hablar un poquito menos del cedro. También existe una gran variedad, sí, pero la Biblia se refiere entonces a este especial, a los que están en el Líbano, ¿verdad? El cedro crece en las montañas, altos y majestuosos, extendiendo su amplio y verde ramaje a los costados, protegiendo con su sombra a los viajeros y bueno, siendo lugares donde donde las aves hacen nidos, ¿verdad? Y así debemos nosotros de extendernos cada uno de nosotros, extender nuestros brazos, nuestras manos a nuestro prójimo y ser tan apacibles hasta que aún un pájaro se acerque a nosotros, ¿verdad? Aniden en nuestras ramas. Son de 34 metros de altura, Sara, y 9 metros de circunferencia, ¿sí? Por lo tanto son árboles muy sólidos y fuertes y firmes. Su tronco se va haciendo más robusto a medida que pasan los años y bueno, su madera es dura y es fina. Este cedro fue el preferido de Salomón y construyó el templo de Dios. De ellos hicieron las columnas, las vigas, los tablones. Y tú y yo también somos esa madera buena para formar parte del mobiliario de Dios. También tiene la peculiaridad de que huele agradable,
tiene un aroma especial. Y este es usado en una ceremonia de purificación por allí en Levítico, cuando habla, ¿verdad?, de un perfume especial. Esto nos habla de una parte muy importante, ¿verdad?, de nuestro ser, que es la purificación para poder dar un olor agradable y especial como hijos de Dios. Damos gracias al Señor Jesús por esos cedros, ¿verdad? Esos cedros que de repente son muy altos, son muy grandes, que crecen en esas montañas, ¿verdad? Y su particularidad es la fortaleza, ¿verdad? Cuando vemos exactamente de esa madera, una madera fuerte, una madera que realmente es muy apreciada, es muy costoso hacer los muebles de esa madera, porque se sabe que esa madera es una madera que dura, ¿verdad? Qué bueno cuando te ven de repente a ti, de repente te ven un familiar, de repente te ven una persona que no tiene a Cristo, y de repente esa persona dice: yo sé que esta mujer es una mujer de Dios. Yo sé que este hombre es un hombre de Dios, por eso le voy a pedir que ore por ese familiar que está enfermo, que ore por esta circunstancia. ¿Y por qué te piden la oración? Porque te ven fuerte, porque te ven como ese cedro, te ven exactamente con una altura espiritual. ¿Por qué ellos de repente que no tienen a Cristo, que no se acercan a una iglesia, ellos te dicen: no, yo soy ateo, pero cuando las papas queman, le piden la oración a esas personas, ¿verdad? Esas personas que son como referentes, que son como esos cedros. Una persona robusta, una persona fortalecida en el Señor. Ellos dicen: yo no voy a la iglesia, te dicen algunos, pero pedile vos por este familiar, pedile vos por mi mamá que se está muriendo, pedile vos por este familiar que está en una situación de calle, pedile vos por este familiar que está en una situación de droga o en la cárcel. ¿Por qué te piden a vos? Porque saben que vos sos como ese cedro, una persona que inspira fortaleza, una persona que inspira como esa madera, que saben que no es una madera que se va a descomponer, o saben que es una madera que es bien tratada, una madera fina, una madera que se puede hacer cosas y que van a durar en el tiempo. Qué bueno que podamos nosotros alcanzar esa altura, esa fortaleza en el Señor. Así nos dice el Señor en este salmo, como el justo tiene que ser como esa palmera y como esos cedros, ¿verdad? Ese cedro que es fortalecido, un justo fortalecido en el Señor, un justo que anima a los otros a creer en ese Dios que es nuestra fortaleza. El versículo 13 sigue diciendo: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y bueno, hay una condición para que se cumpla esta promesa, Sara, de vigor, ¿verdad?, añejo, que es que el justo esté plantado ¿en dónde? En la casa del Señor. Los árboles de justicia no crecen solos. Mi esposo siempre decía: los árboles no caminan, son plantados. Y no es en un suelo cualquiera, sino que es en la casa de Jehová. Esto está establecido en la palabra del Señor. Vivir en su presencia no es solamente adorarlo sin cesar, sino recordar que Él nos mira y que todas nuestras acciones, pensamientos y palabras son conocidas y juzgados por Él. Por la gracia de su palabra y de su espíritu, es de donde los cristianos reciben la savia, ¿verdad?, que los conserva vivos y los hace dar frutos. Y por eso es que muchos creyentes no crecen, porque no están plantados, andan errantes. Como te decía, mi esposo siempre decía, esos hermanos que iban y estaban un tiempo y se iban a otra iglesia y se iban a otra, él le decía: los árboles no caminan. Los árboles de justicia no andan errantes. Los árboles son plantados. Y qué mejor entonces que en la casa de Jehová. Ay, hermana, está muy difícil ahora. Ahora sí que se complicó este salmo. Se complicó, hermana. ¿Sabe por qué?
porque con el COVID se nos cerraron las iglesias. Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Tendríamos que reescribir este salmo? Porque hay muchas iglesias que están cerradas ahora. Hay muchas iglesias que están abiertas, pero ¿sabe qué pasa? Que le tienen miedo al COVID también, entonces ya no van. Entonces, ¿qué pasará? El árbol entonces no va a fructificar, esa palmera no va a fructificar, no van a sacar los buenos nutrientes. ¿Qué pasa, mi querida alma, que de repente tú estás en un país donde no se puede congregar? Acá estamos en Uruguay, estamos haciendo este programa desde Uruguay, Montevideo, pero este programa llega a muchas naciones. Pero acá en Uruguay también estuvimos un tiempo donde las iglesias estaban cerradas y donde no se podía congregar. ¿Qué pasa en esas circunstancias? ¿No se va a cumplir el salmo? ¿Qué podríamos decir? Tú que estás escuchando y me estás diciendo, sí, la palabra me dice que tenemos que estar plantados en la casa de Jehová, tenemos que congregar. Pero la misma ley ahora, con este tiempo, con esta pandemia, nos está imponiendo, ¿verdad? Que no nos podemos congregar. ¿Cómo? ¿Qué le podemos decir, mi querida mi hermana Carmen? ¿Le podemos dar solución a esta gente? Nosotros mismos, con el tiempo de la pandemia, ¿esa palmera se secó? ¿Ese árbol se secó, hermana? No, claro que no. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que podemos, si estamos en esta circunstancia de la pandemia, bueno, tener nuestro propio culto, nuestro propio tiempo de oración, de ayuno, de lectura, de búsqueda, de adoración. Exacto, la misma palabra nos da la respuesta. Un salmista muy conocido, David, él decía, prefiero un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Y ¿sabe qué, mi querida alma, tú que estás escuchando? Tal vez tú no vivas en una iglesia. Hay hermanos que viven dentro de la iglesia y entonces dice, yo el salmo lo tengo bien garantizado porque yo vivo en la casa de Dios. Entonces, como yo vivo en la casa de Dios, en la iglesia, bárbaro, le hace el culto ahí. Pero si usted no vive en la iglesia, usted no puede congregar porque por X motivo, usted le hace el culto ahí donde usted está. ¿Usted se acuerda de Pablo y Sila? Él estaba en una cárcel, pero decidió que cantar a Jehová. Y sucedieron que milagros. Se abrieron todas las cárceles, todas las puertas, todos los cerrojos se abrieron. Y ahí provocó salvación. ¿Le hicieron un culto a Jehová? Sí. Usted, mi querida alma que está escuchando, yo no sé en qué circunstancia estará, pero usted puede de repente a través de este programa, del programa de las hormigas, se está alimentando, gloria a Dios. Usted puede también hay muchas iglesias que están haciendo por diferentes plataformas, Facebook, Zoom, que se están dando los cultos. ¿Puede hacerlo? Sí, claro que sí. Pero usted puede agarrar a los suyos. Yo me recuerdo en este tiempo una hermanita que nos dio un testimonio, la cual damos gracias al Señor Jesús, y ella decía, ¿saben qué? En mi casa estoy haciendo culto. En mi casa, y mi hijo que estaba apartado volvió al camino del Señor. Qué tremendo, porque de repente no podés congregarte. De repente no podés congregarte por el tema de la pandemia del COVID, y es entendible. Pero gloria a Dios que le puedes hacer tu culto en tu casa y podés decir, en mi casa vamos a alabar a Jehová. Capaz que el vecino te está escuchando, va a escuchar de esa alabanza. Capaz que esa alabanza no sale tan bien como en la iglesia porque no tenés los instrumentos, no sos músico o no cantás muy lindo, pero el Espíritu Santo va a sazonar esa alabanza y va a escuchar tu vecino, va a escuchar tu vecina. Y esa misma alabanza va a ser un impacto de tal manera que tu casa será una iglesia. Una iglesia. Vos imaginate qué privilegio que en tu casa, en tu morada, donde tú estés, ese lugar se convierta en la casa de Jehová. Y tú digas, wow, qué tremendo, porque en este tiempo, Dios, viste que en este tiempo dice hay que reinventarse, hay que reestructurar muchas cosas. Qué bueno que en este tiempo puedas decir, bueno, en mi casa va a ser esa casa de Dios.
Y qué lindo. Yo te animo para que de repente en un espacio, en un rinconcito, vos digas, acá lo voy a embellecer. Le voy a poner una florcita, le voy a poner un mantelito lindo, le voy a hacer un bordado. Capaz que le decís a alguno de tus hijos, mira, pintame algo lindo, hacemos un cuadrito lindo, porque queremos embellecer este espacio, en este horario, le vamos a hacer un culto a Dios. Va a ser nuestro invitado especial Dios. Y tú le empiezas a decir a tus niños, vamos a orar a Dios, vamos a orar que Dios se entrone en este lugar. Yo creo que en este tiempo vamos a recibir testimonios de que este programa te aliente para que vos puedas estar plantando el reino de los cielos en tu hogar, plantando esa iglesia en tu casa. De repente no va a venir el pastor, no va a venir el líder, no va a venir nadie, y vas a ser vos que des la palabra. Y vos digas, ay, yo no sé qué decir. Y bueno, empezá con un pequeño versículo. Apagá todos los celulares, apagá la televisión, apagá todo. Y solamente dedicate a ¿qué? A darle la gloria al Señor Jesús. ¡Qué lindo! ¡Qué buena propuesta, mi querida hermana Sara! ¡Qué buena propuesta! No se me había ocurrido. Bueno, sí, es bueno. Plantate en la casa de Jehová. Si no podés ir a la iglesia porque está cerrada, hacelo en tu casa. Te animamos a que tengas este tiempo. Iglesia, Cristo viene pronto y las promesas son para nosotros, así que tenemos que dar fruto. A través de todo eso, muchísimas personas que de repente no van a la iglesia. Mire, yo conozco hermanas que dicen, no, yo no llevo a mis hijos a la iglesia porque me molestan, yo no puedo escuchar bien la palabra. Bueno, hoy el Espíritu Santo te está diciendo, hacele culto en tu casa. Y tus hijos, esos que no van a la casa de Dios, van a escuchar a Dios. Porque los niños también necesitan escuchar a Dios. Así que a través de esta propuesta, capaz que esos niños acepten a Cristo en su corazón. Mi querida hermana, ¿tiene algo más? Sí, seguimos. Nos falta el versículo 14 y el 15 y ya estamos terminando. El versículo 14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Así que bueno, vivir en la presencia de Dios, alabándole constantemente, así como Sara, ¿verdad? Nos animó en esta tarde y dejándonos gobernar, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios que nos guíe, ¿verdad? En todas las cosas. Es la condición para que los justos en la vejez fructifiquen y se mantengan fuertes y vigorosos, ¿sí? Nos vamos a conservar así de esta manera porque nuestro tronco, ¿verdad? Porque nuestras ramas, a través de ellas circula esa savia que vivifica, ¿sí? Nuestra vida, esa savia que es la vida del Espíritu Santo de Dios, que nos mantiene entonces encendidos, ¿verdad? Por el trato constante de Dios en nuestras vidas, tanto vayamos a las iglesias como allí en nuestro culto personal, en nuestros hogares. No así sucede con aquellos que llevan una vida cómoda, ¿verdad? Que cultivan los placeres del mundo. Ellos verán que, sus fuerzas van a decaer y, que con los años se inclinan y se acercan a un final no bueno. No seamos tampoco, Sara, esos hermanos que dan pena, que habiendo sido de mucha bendición, nos transformemos en escombros espirituales. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que podamos tener entonces esa comunión con el Espíritu Santo de Dios para fructificar y estar vigorosos en las cosas del Señor. Y el versículo 15 dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticias. Dios cumple todas sus promesas, no solo para el beneficio de los rectos, sino que también para su gloria, para que reconozcamos, para que el mundo reconozca que Él es verdadero, que Él es cierto. Aleluya. Y el verdor de los justos entonces es un testimonio ante el mundo de la fidelidad de las promesas de Dios. Todas las promesas que hay en la Biblia son cumplidas por nuestro Padre Celestial. Somos, aleluya, Él nos cuida, ¿verdad? Ese verdor que nosotros tenemos habla del cuidado
que el Señor tiene con cada uno de nosotros, de los que estamos en su presencia, ¿verdad? Es un testimonio de amor y de generosidad que siempre, siempre va a superar lo que el hombre espera. Lo poco que le demos a nuestro Señor de nuestro tiempo y de nuestro vigor, de nuestra sustancia, ¿verdad? Se lo debemos de dar de corazón sincero y de seguro que regresa a nosotros multiplicado. Y bueno, por último, lo que quería decirles era que bueno, que tratemos de más que ser miembros de una iglesia o miembros de un grupo, ¿verdad? Allí donde nos reunamos, debemos de procurar cada uno de nosotros ser hijos de Dios, en la casa, en la iglesia, donde estemos, pero que nos dejemos plantar. ¿Plantar en dónde? En la presencia del Señor mismo. Que decidamos establecernos, de plantarnos para crecer en las cosas de Dios. Y así como la palmera, ¿verdad?, que en su interior es fuerte, que nuestro interior también sea fuerte, que podamos buscar a través de nuestras raíces esa agua del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es lo más importante para poder sobrevivir cuando estamos en problemas y en dificultades. Así que si queremos florecer como las palmeras y crecer como esos cedros en el Líbano, entonces debemos, a pesar de lo que estés pasando, a pesar de enfermedades, a pesar de circunstancias, a pesar de que, bueno, los años pasen y que a veces nos sentimos cansados, agotados, y que tal vez ya no somos útiles en las manos del Señor, que tal vez ya no somos necesarios en donde congregamos, o tal vez ya no somos necesarios en el ámbito familiar, que nos acordemos, aleluya, de que al paso de los años, aquella palmera, su fruto era mucho, mucho más dulce. Así que debemos de permanecer, ¿verdad?, en las circunstancias, debemos de sobrepasar los problemas, de soportar los calores del desierto, los fríos, los cambios de temperatura, sea cual sea la adversidad. Debemos de estar firmes como las palmeras, debemos de allí buscar la unción, la presencia de ese Espíritu Santo de Dios, que corra por nuestras venas, por nuestra sangre, y que podamos así entonces plantarnos en la palabra, ¿verdad? Plantarnos en el conocimiento de Dios, acercarnos, glorificarlo, no solo para nosotros mismos, sino para poder darle a los demás de esto tan precioso que es la palabra del Señor, que es gritar a los cuatro vientos que hay un Dios vivo, un Dios cierto, un Dios verdadero, que a pesar de lo que suceda en nuestras vidas, Él se ocupa de nosotros, Él nos tiene en sus manos, que podemos confiar en Él y poder acercarnos a esa alma que está allí, sedienta, y que podamos hablarle de Cristo, de su palabra, que podamos decirle que hay un Dios vivo, que lo ama. Y esto es lo que queríamos decir en esta tarde. Dios existe, Dios es fiel, y tú que nos estás escuchando y tal vez no lo conoces, Dios te ama. Dios te ama. Y si tú ya lo conoces, Dios te sigue amando. Dios no nos abandona. Dios siempre está con nosotros. Él sustenta nuestra vida, pero debemos de buscarlo y ahondar en las profundidades del Espíritu Santo de Dios. Qué bueno toda esta enseñanza, ¿no? Desde que empezaste a leer este salmo, ¿no? Nos hablaste del justo. El justo, una persona que ama la ley, una persona que ama los mandatos de Dios. Realmente tiene que amar mucho a Dios el justo para caminar en la justicia de Dios. Pero hay promesas para ese justo que ama a Dios, que se deleita en hacer la justicia de Dios, en no mentir, en no traicionar, en no buscar el beneficio propio, en no hacer el engaño, en no hacer la trampa. Y usted está escuchando y me está diciendo, sí, yo conozco varios que van a la iglesia. Dicen que tienen título y todo, pero
no andan en la justicia ni en la rectitud de Dios. Usted no se preocupe por esa gente, que Dios mismo se va a encargar de los que no son justos. Pero usted sea un justo. ¿Por qué? Porque hay bendición para los justos. Dice que van a ser como esas palmeras. Y vemos las características. Hoy nos contaste todas las características o algunas partes de esa característica de esas palmeras. Esas palmeras que cuando nos contaste y nos decía, la palmera no es como otros árboles. El árbol, en los otros árboles la corteza es dura. Lo de afuera es duro en los otros árboles, pero en la palmera no. En la palmera es blandito, pero en su interior es fuerte. En los otros árboles es diferente, es a la inversa. Y me acordaba a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz, que le lastimaron, así como muchas veces de repente podrán lastimar a esa palmera por fuera, como lo lastimaron, como lo crucificaron, como lo azotaron y lo lastimaron por fuera, pero por dentro no. Por dentro, en su espíritu, él vivificaba a ese Dios. Él estaba fortalecido. Por más que le hicieran lo que le hicieran por fuera, por dentro, todo su ser clamaba a Dios. Mi querida alma, tenemos que ser como esa palmera, que de repente capaz que te lastiman por fuera, pero por dentro tiene que estar fortalecida en el Señor. Y cuando nos habla de fortaleza, vemos también ese árbol, ese cedro que crece, crece y crece y crece. Así tenemos que ser nosotros, crecer en la presencia del Señor, crecer para Cristo. ¿Dónde? No en cualquier lado. Vos no podés crecer, estos árboles no crecen en cualquier lado. Crecen en un lugar específico. Y así el salmista decía, el justo va a florecer, va a fructificar, va a crecer, pero no en cualquier lado, en la presencia de Dios. Claro, si tú puedes, si ya en tu país dejan congregar, obviamente, respetando las normas, ¿no? Congrega, porque siempre es bueno congregar para Dios. Pero si en tu iglesia solamente congregan un día solo, en tu casa le podés hacer el culto a Jehová. Tenés que congregarte. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Busca la presencia del Señor. Busca ese tiempo con Dios. Y ahí ese justo va a ser bendecido. Ahí ese justo va a ser fructificado. ¿Por qué? Porque ese justo ama a Dios, se deleita en sus ordenanzas, en sus mandatos. Ese justo es inteligente, sabe que si está plantado en la roca, van a venir circunstancias, van a venir problemas, dificultades, pero él va a sacar el agua. No solamente para él, sino para los suyos. Creerás en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Y creemos en esas promesas de Dios, porque está escrita en la Biblia. Yo no lo escribí, pero lo creo con todo mi corazón. Mis hermanos, vamos a estar orando, vamos a estar bendiciendo con una oración en este tiempo, en un tiempo difícil, un tiempo donde hay que estar plantados en la casa de Jehová. Aunque la casa de Jehová, el templo esté cerrado, le voy a hacer un culto porque voy a buscar presencia de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Señor, somos justificados por tu sangre preciosa. Tú nos has aceptado, Señor amado, y podemos decir que somos justas delante de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, como esas palmeras, Señor, a seguir produciendo para ti esos frutos dulces, esos frutos ricos, esos frutos grandes, beneficiosos, para que muchos, Señor amado, puedan estar deleitándose de tus bondades, Padre. Señor, ayúdanos a crecer fuertes como ese cedro, como ese árbol, crecer enormes para ti, Padre, crecer en fe, crecer, Señor amado, en tus promesas, crecer en tu palabra, crecer en rectitud, ser íntegros delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a estar plantados en tus cosas, Padre, en tus negocios, Señor, en tu presencia queremos estar, buscarte día a día, Padre, aunque
aunque muchas circunstancias no sean adversas, buscar el tiempo para estar contigo, papito Dios. Gracias te damos, Jesús, por esta bendita palabra, Señor. Creemos, Padre Santo, que tú nos vas a coronar con esa corona de vida eterna. Gracias, Señor, por esa corona. Gracias por esta salvación tan grande, Padre. Bendecimos tu santo y bendito nombre, Padre. Estamos agradecidos, Padre, de esta palabra, Señor amado, que llega a nuestras vidas. Señor, gracias. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre. Gracias te damos, Jesús. Tú, mi querida alma que estás escuchando en este tiempo, hazle culto donde sea. Hazle culto a Jehová. Dale gracias a Dios en donde sea. Si tienes instrumento, úsalo. Hay muchas almas que de repente dicen: a mí en la iglesia, como hay tal músico, yo ya no puedo tocar. No importa, aunque tengas una pandereta, aunque tengas las palmas, úsales y hazle culto a Jehová. Dale gracias al Señor Jesús. Señor, te damos toda la adoración, toda la alabanza y toda la gloria que a ti te pertenece. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Hermana Carmen, palabras de saludos y finales en este tiempo de las hormigas. Agradecida con el Señor y bueno, a mantenernos allí firmes en la presencia del Señor, como esas palmeras, como esos cedros plantados en la presencia de nuestro Dios. Y de hecho hemos de florecer y hemos de ser de bendición para otros también. Así amén. Que adelante con Cristo. Amén, amén, gloria a Dios. Muchísimas bendiciones, se nos está terminando el tiempo, pero si sabes, te dejamos ahí la manera de contactarte con el programa de las hormigas. Bye, bye. Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la misionera Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos, búsquenos en Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube como Sara Ester Hormiga o llamando vía WhatsApp marcando símbolo de más 598-095-875-174. Será hasta la próxima edición de su programa Las Hormigas con la misionera Sara Ester Trapote. Shalom.